gracias por aceptar esta invitación a esta charla tan jugosa. Gracias a ti por ponerme en el reto de seguir trabajando mi guión natal y de hablar de algo que me apasiona, además. Sí, sí, nos apasiona. Nos vimos la semana pasada y pensamos, uy, ¿por qué no hablar del nacimiento y la relación con la sexualidad? Así que, bueno, pues aquí estamos. Para quien no conozca a Noki, ella es renacedora, trabaja con el rebirthing desde hace muchos años, es consteladora familiar, es profesora de Tantra en la formación de Haridas. Así que tenemos una experta que tiene mucha experiencia Bueno, sobre el tema. Muchas gracias por estar aquí hoy. pues a ti por eso, por invitarme y organizarlo e inducirme mi nacimiento. ¿Cómo fue tu nacimiento? El mío fue, yo tuve que esperar para nacer. Yo quería nacer y cuando mi madre llegó al hospital no había cama. Entonces se tuvieron que recorrer todo Madrid en el coche del ginecólogo, que cuando fui a coger el coche con mi madre, ya a punto de parirme, no funcionaba su coche. Entonces vio en el parking a otro ginecólogo y los dos detrás, no pujes, no pujes. Y entonces yo quería nacer y no pude. Y justo cuando llegaron al hospital, donde sí había espacio para ella, le pusieron pentotal. Así que mi madre estaba anestesiada, dormida cuando yo nací. Me estoy imaginando tus relaciones sexuales, que lo sepas. Luego me cuentas. Bueno, podemos decir que aburrirte no te aburres, ¿no? ¿No? Normalmente fácil no te lo pones. A veces te Hay lo mucho pasa. movimiento. Hay un poquito de todo. O sea, es un poco deporte de aventura para ti, ¿no? Mucha pasión, mucha pasión. Mucha pasión y mucha sensación ahí de peligro, de tensión o polaridad o lo que sea. Y ahora cuando voy parece que no van y ahora cuando ya sí van, entonces va y algo me frena. Pero una cosa que me gustaría decir ya de entrada para el tema, que ahora tú me preguntas lo que quieras, es que siempre que, bueno, tú trabajas también, ¿no? Con temas de nacimiento. Siempre que nos ponemos a mirar el nacimiento, de repente parece como casi crearnos un problema más o wow, esto pasó, de entrada todos los nacimientos son traumáticos porque implican un cambio de vida. Un nacimiento también es una muerte. Entonces, por muy consciente que sea, fácil o incluso placentero, es muy poco frecuente, pero hay mujeres que hasta pueden sentir placer e incluso orgasmos dando a luz. Sí. Claro, Hablo de es una esto y muerte. ya mi garganta. Es una Eh, muerte a la vida que conocemos en el claro, útero materno, ¿no? Donde no respiramos, donde está todo calentito, una misma temperatura, claro. ¿no? Se nos da la comida fácilmente. Siempre puede haber circunstancias que hagan que también la gestación no sea tan placentera, pero en sí, desde luego, comparado a lo que viene luego, normalmente es mucho mejor. Entonces, pues cuando conectamos con eso, se nos activa ese trauma, solo el hecho de hablar de ello, ya puede ser que haya personas que se activen, y se nos olvida lo más importante. Puede ser que no sepamos nada de nuestro nacimiento, o puede ser que sí sepamos cosas, pero evidentemente no nos acordemos. Sabemos porque nos lo han contado, pero hay una cosa que sí sabemos seguro, porque tenemos la mejor prueba del mundo, y es que salió bien. Y estamos aquí, ¿no? Porque estamos aquí. Entonces ya solo eso es un motivo de celebración, o sea que de algún modo hicimos probablemente lo más difícil que vamos a hacer en nuestra vida y tuvimos éxito, al precio que costara. No quiere decir que fuera fácil, no quiere decir que fuera agradable, incluso pues a veces, incluso para la gente que no sabe de su de la implicación, pues por ejemplo hoy hablamos de la sexualidad, pero en todos los aspectos de su vida sobre el nacimiento, pues hay gente que sí que pues tuvo consecuencias, ¿no? Pues, se han quedado con algún problema físico, por ejemplo, tuvieron falta de oxígeno en el cerebro, y o sea, hay personas que sí, el resto no saben, pero aún así todo lo que da de sí, ¿no? esta experiencia y todo lo que
pues con todas sus dificultades. Ahora mismo estamos en un momento de muchos retos, pero aún así, pues ayer con un WhatsApp con mis hermanos y dentro de lo raras que son estas vacaciones, yo mandé una foto de donde estaba el otro y digo, qué suerte tenemos, ¿no? Es que hay tanto para celebrar y disfrutar. Y el hablar de la sexualidad, lo estamos enfocando en eso, pero también tiene, claro, la sexualidad va muy conectada con la energía vital y podríamos ampliar el tema a cuánto soy capaz de disfrutar, ¿no? De disfrutar de estar vivo. En fin, eso ya sin que me hayas preguntado nada, así me salió. Así que Háblanos, cuéntanos un poquito qué es el guión natal. Vale. Lo primero, a mí me gusta decir siempre que me acuerdo que nadie se tiene que creer nada de lo que les contemos porque yo hablo de lo que he aprendido profesional y personalmente, pero que es muy interesante plantearnos las cosas desde aquí. El guión natal vendría a ser natal y perinatal, es decir, incluimos desde el momento de la concepción hasta un poquito después de ya haber nacido, esas primeras semanas, las circunstancias en las que vinimos al mundo, dentro de que hay mucho común, son personales y nos han enseñado un poco. Es como si cuando vinimos, yo no creo que fuéramos un papel en blanco totalmente, si creemos en que encarnamos y que hay un alma, pero de algún modo encarnar, me salen cositas por aquí, al encarnar en el vientre de nuestra madre, parte de esa información poquito a poco se va perdiendo y entonces eres como un folio en blanco. Nosotros ahora tenemos como 50.000 pensamientos al día de cuántos somos conscientes, ¿no? Sin embargo, en ese momento hay mucha menos información en este cuerpo en el que hemos encarnado, quiere decir eso, ¿no? Materializarnos en un cuerpo, en este caso humano. Entonces, hoja en blanco, toda la primera información es vital para las conclusiones a las que llegamos de quién soy yo y qué pinto aquí y cómo es esto de vivir y qué necesito para sobrevivir, según cómo entiendo que es la vida y cómo entiendo que soy yo. Entonces, todas esas experiencias, nuestro cerebro no está desarrollado desde el momento en el que encarnamos, por lo tanto, además muchos de estos condicionamientos y memorias se dice que dejan una impronta límbica, porque nuestro cerebro límbico es el primero que se desarrolla, que es nuestro instinto más animal de supervivencia. Por eso son cosas que de entrada podemos ni darnos cuenta y vivirlas como si fueran reales, y no son reales. Son las conclusiones a las que llegamos. Por ejemplo, puede ser que nuestros padres no querían tener un hijo en ese momento. O incluso que en el proceso durante la gestación, nuestra madre al menos se planteara no tenernos. O simplemente pensara, wow, este es un mal momento, no tenemos trabajo, tenemos ya 2 hijos, bla, bla, bla. Y luego nos adoran y ya nos aceptan y somos súper bienvenidos, pero eso ya quedó marcado. Y lo primero que yo recibo, y ahí ya tengo ese sello, ¿no? Es no debería estar aquí, no soy deseada, no soy bienvenida. Y dices, qué chorrada, pero eso fue lo que hacemos en la vida consciente, que eso fue hace mucho tiempo, no algo del nacimiento, sino algo que nos pasó pues, cuando éramos adolescentes o hace 10 años. No, eso ya pasó. El cuerpo tiene memoria de todo, absolutamente todo. O quería un niño, ¿no? O quería una niña también. Exacto. Ahora ya se sabe antes, pero antes hasta que llegabas aquí y te veían, no sabían, era un poco un kinder sorpresa, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? O a veces eran 2 y ni sabían que eran 2. Estaba hoy repasando de un libro que tengo, que luego recomendaré, que me encanta, ejemplos reales, y había uno que decía que había nacido el segundo gemelo, pero no sabían que venía. Entonces, claro, tenía un patrón de soy invisible, aparte culpa por no tendría que estar aquí, pero además como que soy invisible, ¿no? Nadie me hace es que ni me esperan ni nada, ¿no? Nadie sabe que existo. O pueden haber habido
que sé, abortos antes o ser muy deseado. Esto lo comentábamos el otro día tú y yo, ¿no? Por ejemplo, parece que no ser deseado es fatal, pero ser muy deseado también es mucha presión. Mucha Porque, expectativa, ¿no? Sobre ese claro, bebé. porque esas ganas de ser padres, todo eso que los padres vuelcan en los hijos, de repente es voy a estar a la altura. Así que hay 1000 aspectos. Luego, esto ya de entrada. Y luego, concretamente, en el nacimiento, como decía, es el cambio más bestia que vamos a hacer. De algún modo ahí es donde aprendimos a realizar nuestros cambios. O sea, puede ser en las cosas que habrá en temas que se os den mejor y en temas que se os den peor. Pero, por ejemplo, a mí me encantan los aeropuertos, observar a la gente cuando van de viaje y particularmente tienen que coger un avión, un barco podría ser también, ¿no? Ves los que tienen que llegar 3 horas antes, que tienen todo controlado, que de repente o que se desorientan y parecía que iba súper bien de tiempo y dices, pero si me lo he organizado y me he despistado un momento y ahora resulta que no era esta puerta, era aquella otra, o sea, el aeropuerto. Además, fijaos que el finger para entrar en los aviones es como el canal de que es brutal. Y cómo se pone la gente. Cuando tienes un asiento asignado, además, y de repente estás ahí haciendo cola 2 horas, que parece que te vas a quedar sin sitio, que no vas a poder salir, ¿no? Es muy como el nacimiento. ¿No? Apretujados en el túnel y cómo se nos activa eso, ¿no? Entonces, están... Sí, dime. No, que el guión es como, de hecho, como un guión de una película, ¿no? Que de alguna manera, si no lo tienes consciente, te zambulles y de alguna manera te sientes marioneta, ¿no? Porque de todo se convierte en el día de la marmota. Sí. Es como si te dieran a un botoncito y ya está activado, ¿no? Si te das cuenta es más fácil y además esta información es muy útil no solo por el tema de la sexualidad, sino, por ejemplo, aquí habrá gente escuchando que son padres y madres. Si tú entiendes porque tú estabas allí, cómo nacieron tus hijos, puedes entender a veces por qué, por ejemplo, tienes un hijo que no se deja ayudar, jamás. ¿No? Que dices, pero lo ves ahí atascado, que no puede y, sin embargo, no acepta recibir ayuda. Esto, por ejemplo, podría ser un caso de forceps. Alguien que ha nacido por forceps sería alguien que se quedó atascado en el canal de parto, por las razones que fueran, y pues al final le tuvieron que ayudar a salir. Pero, claro, los forceps son dolorosos. La ayuda duele, ¿no? Claro, entonces yo he aprendido que yo sola no soy capaz. Forceps, bueno, en mi caso tuvo que haber manipulación, pero no lo sé si hubo forceps, creo que no. A ver, mucha gente tiene las marcas en la cabeza, no lo sé. O ventosa. Pero yo solo no soy capaz, si forceps, ventosa o la maniobra esa que siempre se me olvida el nombre. Siempre me sale la del cuando te atascas. ¿Cómo es? Cuando la matrona está encima. Sí. Chris Teller, la maniobra de... Chris Teller, eso, Chris Teller. Pues de algún modo yo solo no puedo, pero la ayuda me hace daño. Entonces me quedo ahí atascado en las cosas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, entonces, además de todas las cosas concretas de la forma de nacer, están también las circunstancias personales y, muy importante, cómo lo vivió nuestra madre. Porque el bebé y el feto, antes se decía, no se consideraba así, pero ahora afortunadamente, por suerte, en todos los avances de la ciencia ya se va viendo que sí, que el bebé sufre, me acuerdo hace tiempo que leí en no sé, La Vanguardia, no me acuerdo dónde era, hace unos años, que habían hecho unas pruebas donde se sabía por el nivel de adrenalina, pues eso, medían los distintos grados de sufrimiento del bebé. Y, por ejemplo, está claro que el más fácil, el de menos estrés, pero claro, esto desde el punto de vista científico, es la cesárea. Pero, sin embargo, sabemos que en la naturaleza no hay nada gratuito, las cosas tienen un porqué. Entonces, nacer por el canal de parto es como para la mariposa tener que abrir el capullo para salir. Una mariposa que tú le abres el capullo no puede volar. Entonces,
nacer por cesárea es menos traumático en el sentido de que no pasas esa cosa del atasco de socorro, ¿qué hago aquí? No puedo ir ni para adelante ni para atrás y me estoy muriendo. Pero, sin embargo, imagínate que estás ahí calentito, a gustito y de repente apareces en un sitio frío, con demasiada luz, separado de tu madre. No te da tiempo de prepararte, ¿no? Y además, donde no te han dado ni la oportunidad, a veces, depende, porque las cesáreas pueden ser porque realmente no hay manera y no sales, o porque había un peligro y lo han programado, o, por ejemplo, en países como Brasil es muy común, porque ya es lo que se lleva y pues más porque el gine se va de seguro. vacaciones, que eso Exacto. pasa mucho también. Exacto, ¿no? Pues ya lo programamos y todo está. En ese sentido, por ejemplo, porque además eso lo podemos relacionar también con la sexualidad, es el bebé. Bueno, yo lo explico todo, yo lo he aprendido desde, que no lo hemos dicho esto, desde la técnica de rebirthing, que es una técnica, rebirthing significa renacimiento, para quien no sepa, y se llama muchas veces, en la experiencia de la respiración consciente, revives tus memorias natales. Y una de las cosas que se trabaja es esta. Se trabajan todos nuestros condicionamientos mentales, pero no muy importante es esta primera etapa, ¿vale? Pero además, todo lo que nuestra madre sentía, tú no te sabes separado de ella, entonces tú lo sientes también. Ah, sí, y es el bebé el que inicia el parto. O sea, la oxitocina la segrega la madre, pero es el bebé el que manda la orden para que la madre segregue la oxitocina, que es lo que inicia el parto. Ahí podríamos hablar también, por ejemplo, de partos inducidos. Ese sí lo tengo. Tengo unos cuantos. Tengo. Cuando Pues, el bebé... ¿Sí? Sí, ¿Cómo? Perdón, cuéntanos no te he un oído. poco. ¿Me oyes ahora? Sí, sí. Sí, pues como los tipos de nacimiento, ya que habías empezado con cesárea y con forceps, ¿cómo serían los tipos de nacimiento y cómo se relacionan con la sexualidad, ¿no? Pues Vale. forceps, vuelta de cordón, anestesia, open total, cesárea, incubadora, los que han nacido de forma prematura también, los retenidos. Sí, puede ser, para entrar. O sea, no vamos a entrar en detalle en cada uno porque además hay muchos factores. Pero cosas a tener en cuenta clásicas serían eso. ¿Tu parto ha sido rápido o lento? ¿Has sufrido o ha sufrido tu madre más de lo normal? ¿Vale? Por ejemplo, si a tu madre le han tenido que dar muchos puntos. Uy, y encima si es una madre de esas a la antigua, de chantaje emocional, cuando se enfada contigo y te dice, con lo que sufrí yo para traerte al mundo y así me tratas, ¿no? Imagínate. ¿Qué más? Vuelta de cordón. Retenidos. Retenidos significa, como lo que tú has explicado, por ejemplo, en tu caso, que se inicia el proceso, las contracciones, todo el proceso, porque el parto es una cosa larga, no es algo así tan rápido. Y la madre está intentando, en vez de ayudar, te está aguantando dentro, pues porque no está el médico, porque no ha llegado al hospital, porque tiene miedo. Puede ser que a veces no dilata, pero es porque tiene miedo. ¿Qué más? Hemos dicho cesárea también. Bueno, cuando prematuro o hipermaduro, sería lo contrario. Hipermaduro es que llevas mucho tiempo dentro. El problema del hipermaduro suele ser que entonces eres muy grande y es más difícil sacarte. Entonces, a veces, cuando ya te pasas de cuentas, te provocan el parto, ¿no? Precisamente para evitar problemas. Entonces, ahora vamos a relacionarlo con la sexualidad, pero también entender que todas estas cosas, cuando, por ejemplo, un parto ha sido muy manipulado, muy intervenido, todo se ha hecho con la intención, bueno, aunque a veces sí que hay cosas de que lo que le viene mejor al médico, pero en principio con la intención de que no te pase nada malo. Pero tú no lo recibes así. Entonces,
voy a decir cosas generales y luego vemos algunos casos concretos para controlar el tiempo. Entonces, si tú has sufrido mucho, lo has pasado mal, fácilmente habrá miedo, por ejemplo, a que te manipulen. Por ejemplo, lo que decíamos de los forceps, ¿no? Hay dolor, pero además yo siento que los demás me hacen daño. Entonces, no me gusta que me manipulen. No me cuesta el contacto, porque tengo esa sensación de que me van a hacer daño. Cuando yo me abro en la intimidad, no me gusta sentirme vulnerable. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esto? Pues a lo mejor, pues eso, no me gusta mucho el contacto físico, o separo el amor de la sexualidad, ¿no? Es una forma de tener control, pero de algún modo no me gusta soltar el control. ¿Qué más? En el inducidos, cuando el bebé viene, no lo hemos dicho, podálica, cuando ha nacido de pies o de culo o de cara, entonces han tenido que manipularme mucho para poderme girar. Y el podálico, el nacimiento de pies, que salen los pies primero, es muy doloroso para la madre normalmente y muy doloroso para el bebé. Y además tú vas como al revés que los demás. Esta sensación, no estás viendo lo que pasa. Hay como mucha desorientación. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de nacimiento por hipermaduro, por podálica, así que la madre ha sufrido, y si ellos han sufrido también, pues más, hay como sentimiento de culpa, ¿no? De no merecimiento, y es como reprimen su vitalidad por miedo a hacer daño. Entonces, imagínate que eres un varón heterosexual y pues eso, que eras muy grande o que por lo que fuera, el parto fue muy doloroso. Entonces está lo del merecimiento y además como que mi vitalidad pues hace daño. Luego, la conclusión, o sea, eso es lo que se te puede activar. Lo que hagas con ello puede ser reprimirte o a veces sobrecompensar. Claro. Entonces, soy súper cuidadoso o cumplo, mira, me castigo, o sea, cumplo lo de la culpa y lo de evitar que ocurra. Yo me reprimo y no estoy por mi placer y sobrecompenso dándotelo todo para ti. No me abro a recibir y todo lo hago para ti. Personas muy complacientes, ¿no? Por ejemplo. Podría Y que te tienen muy en cuenta, por un lado. Luego es interesante ver con quién nos juntamos, ¿no? Claro. Luego, por ejemplo, una persona de nacimiento... Bueno, seguimos con los que han sentido dolor. Vuelta de cordón. Vuelta de cordón, en Rebirthing decimos que es el bebé el que se ve. Es como que algo le pasa a la madre que llega a la conclusión de, ups, eso de ahí fuera es peligroso, la madre tiene miedo, no quiero salir. Pero entonces, claro, es no poder ni para adelante ni para atrás. Y cuando tiran de mí me ahogan. Entonces, por un lado, hago daño y también otra vez esto de que me manipulen, que es peligroso. O puede ser también, y yo esto lo he sentido, hay un mosquito por aquí, no es que me aplauda. Por ejemplo, empiezas a sentir placer, ¿no? El placer va subiendo, va subiendo, va subiendo, y de repente un tope. Un tope, como de ahí no puedo pasar. Y cuando yo me había trabajado eso, en aquel momento era, ¿vale? ¿Cuál es en Rebirthing trabajamos eso? ¿Cuál es el pensamiento que tengo que me genera esta reacción? Y ¿cuál es el miedo, ¿no? ¿Cuál es el miedo a soltar ese control? Y lo que me saliera, me voy a morir. Lo cual es absurdo. Aunque en francés, por ejemplo, al orgasmo se llama petit mort, ¿no? Entonces, claro, y en el proceso del nacimiento eso está, ¿no? El soltar el control, el tener que atravesar algo, o puede ser entonces que ante ese miedo es como el llegar al objetivo, ¿no? La presión, por ejemplo, que tenemos a veces por llegar al orgasmo, ¿no? Si tenemos patrones, yo tengo lo de la inducción, o también puede ser los que han sido muy manipulados o la cesárea, o sea, patrones de que uno puede llegar a la conclusión de yo solo no puedo, pues imaginaros en el sexo cuando no, estoy ahí, lo que se me activa es no voy a poder. Entonces, pues impotencia. Si el otro tampoco puede, difícil, ¿no? O sea... Bueno, imagínate que uno es, no sé, deseado.
Y el otro es no puedo. Y ante el no puedo lo que hace es rendirse antes de hora. O ir muy rápido. O sea, al final el patrón de uno puede activar el del otro. No os puedo dar una fórmula porque además hay muchos más factores. Por ejemplo, pues eso, a lo mejor pues, puedes tener combinación de varios y además tu padre no estaba allí. O quería un niño. Entonces, no soy deseada como mujer y yo sola no soy capaz. Entonces, por ejemplo, para las personas, no he hablado aún de la anestesia, que ese también lo tengo, para las personas que les han tenido como que sacar de ahí, fácilmente van a ser personas que necesitan ser seducidas, no suelen llevar la iniciativa, pero si tienes esta cosa que además estás resentido porque te manipularon, quieres que el otro lleve la iniciativa, pero te cabrea que la lleve. O sea, malo si la lleva y malo si no. Bueno, pero está bien ver esto porque te ayuda a entender que al final el lío está en ti, no en el otro, ¿no? Cuando dices, hostia, es que, ¿sabes? No, pero así no, porque además, se pones así. Yo, por ejemplo, yo tengo anestesia. ¿Qué es la anestesia? La anestesia es, y además pentotal, ¿no? Como la epidural de ahora. En mi caso, además, me provocan el parto y cuando ya la cosa se empieza a poner, anestesia a la madre. Entonces, la madre deja de colaborar. Entonces, sentimiento de abandono. O sea, el otro no está ahí conmigo. No está. Pero, además, la anestesia empieza a afectar al bebé. Te deja entonces, como atontado. aparece la urgencia en el médico, en el equipo natal, de sacarte de ahí. Entonces, imagínate, tú estás ahí tan tranquilo. Bueno, en mi caso más provocan. O en tu caso, ¿no? Que ya cuando por fin la cosa se pone, va, después de todo ese lío, ¿no? Y tu madre va y cuando por fin deja de retenerte, va y no está. La otra persona no está y la anestesia te empieza a afectar a ti. Tú si ya tenías sensación de caos antes, de repente no sé dónde estoy. Entonces, por ejemplo, la anestesia puede ser que cuando la cosa se pone caliente, tal, empieza a subir la energía, estás ahí con tu pareja y tal, de repente te desconectas. O pasa algo, o tú sientes que el otro se desconecta, o que no está presente, no te sientes, ¿no? Te cuesta mucho conectar con la otra persona, ¿no? O te pones a pensar en la lista de o sea, como que fácilmente estabas ahí, súper encendida y ¿qué ha pasado? Te vas. Si no tienes conciencia de eso, claro, te puedes creer el cuento y decir, no, claro, es porque el otro no sé qué, es porque... No. Es que tú has aprendido a hacerlo así. Si te das cuenta, pues puedes primero cuestionarte, dejar de buscar más problemas de los que hay, porque otro sería cuando han pasado muchas cosas, normalmente son nacimientos con mucha lucha. Entonces en el sexo también mucha lucha. O puedes eso, depende con quién te encuentres, es como que, ¿sabes? Como cuando intentamos bailar y no nos pillamos el paso. Cuando yo lo pillo, tú lo soltas. Cuando tú lo pillas, yo ¿no? Entonces, interesante saber el patrón de tu pareja. Pero esto cuando tengamos una cita es, ¿tú cómo naciste? ¿No? ¿Tú cómo naciste? No, y a veces no se sabe. Aquí habrá gente a lo mejor escuchando que dice, hostia, yo no sé y no puedo preguntar. No pasa nada, porque sí que sabes cómo haces las cosas. Piensa cómo vives los cambios, por ejemplo, un cambio de casa, de trabajo, cómo empiezas una relación. Esto luego haremos en la meditación. Mi idea simplemente es eso, ver qué información nos llega sobre esto, ¿no? A veces eso. Y ojo, los que salgáis de aquí corriendo a ver a vuestras madres y a preguntarle, mamá, ¿cómo fue mi nacimiento? Cuidado, que es un tema delicado. Muchas madres dicen, normal, ¿por qué? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, claro, muy bien porque estás aquí, pero ¿qué quiere decir eso? Se lo toman como un examen de mamá. Claro, porque también hay que entender que cuando una mujer da luz y todas las personas que participan en ese acto maravilloso, se les activa lo que no tienen sanado de su guión natal. Si se nos activa en otras circunstancias, mucho más. Y aparte que lo que vive la mamá no tiene nada que ver con cómo lo vive el bebé. Una cosa es el parto de la mamá y otra cosa es el nacimiento del bebé, ¿no? Entonces, al bebé le afecta cómo vive la... Sí. Hombre, sí tiene relación, porque al bebé le afecta. Si la mamá está asustada, el bebé estará asustado. Si la mamá está relajada y tranquila, el bebé igualmente estará diciendo, ostras, ¿qué está pasando? Pero también recibirá esa energía.
si, si la mamá tiene el apoyo. ¿Eras tú que me decías que tu madre, que tu abuela no estaba? Tu madre, claro que estaba, ¿cómo no iba a estar? Que tu abuela no estaba, ¿no? Entonces, incomprensiblemente. Claro, pero Uy, mi madre salvó este incidente. eh, Ay, ahora va a afectar en el bebé. Pero sí que es verdad que mucha gente mm, pregunta y la madre es como, bueno, bien, doloroso, normal, pero sí, eras el tercer hijo y tal. Pero claro, eso es, como tú decías, ¿no? Una muerte para el bebé. Entonces, claro, para el bebé es muy tremendo, aunque aparentemente para la madre haya claro, sido pues, un claro, parto normal, ¿no? Mm. sí. Eh, Además es interesante entender que a nivel intimidad, claro, si hemos tenido un buen embarazo, el útero era el paraíso. Mm. Éramos uno con nuestra madre, lo que decíamos, no sabes lo que es tener hambre, no sabes lo que es tener frío. ¿Sabes? Si tienes sueño, duermes, si te despiertas, todo sucede por sí mismo. Si no ha habido, pueden haber complicaciones, ¿no? Pero entonces, claro, tú vas creciendo y pues mira, como en la Biblia, o sea, no hace falta comer manzana, simplemente llega un momento que el útero queda pequeño y se termina. Entonces eso se empieza a hacer incómodo, 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 y entonces es, tengo que salir de aquí, pero, o sea, y en las relaciones muchas veces podemos ver también dinámicas de esas en la intimidad, como primero estoy muy a gusto, muy cómodo, y llega un momento que puede haber personas que se les active esto de, tengo que salir de aquí, ¿no? Como que necesito mi espacio, porque tenemos, ante la intimidad, siempre lo cuento, tenemos esas dos heridas últimas, serían el miedo, la herida de abandono, ¿no? ¿no? Como que el otro no está. Y luego también la de no puedo ser yo. Entonces, la primera vez que experimentamos eso es cuando, sí, sí, yo me gustaba mucho estar aquí, pero es que para seguir siendo yo tengo que salir de aquí. Mm. Entonces, eso también puede ser. Es interesante también observar, por ejemplo, yo lo que a la gente que está escuchando que le interese, pues la información que puedas recopilar sobre tu nacimiento, pero eso, cómo fuiste concebido, porque además tú vienes de un polvo. ¿Qué diferencia es la con un poco de suerte, con amor, y con un poco de mucha, mucha suerte, además con conciencia, sabiendo lo que se Mm. hacían? Por ejemplo, ahora estaba pensando, no es lo mismo un polvo de pillamos una cogorza y nos enrollamos, ¿no? Que estar allí y estar presente y consciente. En ese caso, y también en el de la anestesia, por ejemplo, ese es un dato interesante, los nacidos con anestesia puede suceder que les guste o les sea más fácil tomar drogas o vino, o sea, colocarse un poco para tener relaciones sexuales, porque también es lo que conocen, ¿no? Es como si me fumo un porrito o si me tomo un par de copas, como que entonces me relajo y me es más fácil, estoy más cómodo ahí. Pero también podría ser, ¿no? Si es de donde vengo. Evidentemente, hay muchos más factores que influyen y, como digo, puede ser que tú has ido por ahí o lo contrario, te hayas vuelto un controlador que dice, no, yo al revés, yo, pero, o sea, entonces, claro, mmm, es tú observa también si se repiten las cosas por tiempo. Y también puede ser que haya cosas que te pasaban y ya no te pasen porque las has compensado de otra manera, porque evidentemente todos los que estamos aquí en este momento somos adultos y hemos ido encontrando nuestros recursos, pero a veces puede ser que alguno de esos recursos nos haya servido, pero nos esté limitando. Por ejemplo, la presión a tener orgasmo y el no saber estar cómodo allí, confiando en que soy suficiente, en que soy deseada y en que merezco todo el placer del mundo y puedo dar y recibir sin problema. Y Mm. puedo pedir lo que quiero, por ejemplo. Anoki, Dime. mira, hay aquí una pregunta, yo te quería hacer una, pero hay otra Sí, de Ingrid que nos está sí. viendo desde Estados Unidos y dice, ¿y los niños concebidos in vitro? Y luego mi pregunta es, claro, ¿cómo se relaciona, tú que llevas tanto tiempo haciendo Mm, sesiones de respiración y talleres,
claro, tú ves claramente, ¿no? La forma en la que respira la persona y luego cómo eso se conecta con su nacimiento. Vale, te contesto la primera. Yo personalmente no tengo, lo comentaba el otro día con alguien, tengo mucha curiosidad, no sé si era contigo, sí, Sí. mucha curiosidad porque ahora habrá un montón, pero todavía son jóvenes la mayoría para venir Chula, ¿no? a los cursos o a consulta. Pero simplemente por sentido común son, o sea, si alguien se ha sometido in vitro es que tenía muchas, muchas, muchas ganas de ser padre. Por lo tanto, aquí vendría esta presión de ser muy deseado, de que les has costado mucho dinero a tus padres, de que probablemente muchas veces las in vitro, digo cosas así que se me ocurren, las in vitro no suelen funcionar a la primera. Entonces puede ser que haya habido mucho miedo a perderte y entonces tú tengas eso de, uy, me puedo morir, uy, ¿no? Como que, y eso limite tu vitalidad. Y cuando hablamos de limitar la vitalidad, entonces eso puede expresarse también en la sexualidad, ¿no? Y depende de lo que pasara también luego, ¿no? Si me siento que soy una decepción o me siento eso que no soy suficiente, porque a veces, claro, cuando los padres, ¿de dónde salen esas ganas tan enormes que veo en mucha gente de ser papá o ser mamá? Y una parte que es el reloj biológico, pero otra parte, muchas veces, si la persona no hace un trabajo consciente antes de esa concepción, sea in vitro o sea normal, sea la normal, muchas veces las razones por las que nos lanzamos a tener hijos no son las que deberían ser, sin ningún juicio hacia nadie, por supuesto, pero simplemente, pues eso, como no nos han enseñado a ser conscientes ni a darnos cuenta desde dónde hacemos las cosas, pues eso a lo mejor es porque creo que es lo que toca, porque como no, por subir mi autoestima, por salvar mi relación, por todo eso está ahí. Entonces, in vitro o no in vitro. Entonces, en una in vitro a mí esas son las... Y luego, no es lo mismo, no sé qué relación tendrán con la sexualidad, porque claro, estos sí que no vienen de un polvo. Entonces, igual, no sé, van a tener una relación con la sexualidad mucho más tecnológica, que para los tiempos que vienen se me ocurre, ¿no? Más necesidad de intervenciones artificiales, no lo sé. Podría ser. No hemos hablado de los bebés prematuros, por ejemplo, que los ponen en incubadora. Sí, la separación. ¿No? Entonces, claro, la incubadora suele ser porque estás poco maduro, entonces puedes, imagínate cómo puede afectar eso a tu sexualidad, el no sentirte listo o lista, la desconexión de la madre es fundamental. Son personas que, por un lado, necesitan mucho contacto físico, pero tienen mucha dificultad para vincularse. Entonces, si aquí hay alguien que se reconoce en eso, que le cuesta mucho realmente la intimidad, ¿no? El contacto físico suave, presente y es de incubadora, o a lo mejor aunque no lo sea, una recomendación que le daría, algo que le puede servir es que se vaya a dar masajes, que reciba muchos masajes, no tiene que ser necesariamente de tu pareja, para que te acostumbres a ese contacto, por ejemplo, sería una buena manera. Y como transformar, ¿no?, ese contacto, porque claro, han sido tan manipulados los bebitos en la incubadora que cada vez que los tocaban era doloroso, ¿no?, incómodo. Entonces, para que pueda haber ese cambio, ¿no? Sí, y de repente me he acordado de lo de incubadora al hablar de lo de las máquinas, porque te es más, o sea, aunque lo anheles, como no lo has aprendido cuando tocaba, que si inmediatamente al nacer esa conexión primera con la madre, tendrían que dejarnos ahí mucho, mucho rato, tú lo sabes. Entonces, te es más fácil renunciar a eso, ¿no? Podría ser alguien, por ejemplo, que nació rápido también. Si siento que los demás me frenan, a lo mejor pues me es más fácil yo solo. Por ejemplo, personas de incubadora, se me ocurre, esto no me lo han contado, pero pues ahora con la cosa del online igual me es más fácil el sexo a través de la pantalla, ¿no? O el porno, ¿no? Porque de algún modo yo estoy en mi espacio y los demás están al otro lado.
Entonces, más que dejaros con cosas concretas, me gustaría, si en la medida posible, eso, transmitir si tú piensas cómo es eso para ti, cómo lo aplicarías a tu sexualidad. Y si no sabes de tu sexualidad, eso, ¿cómo hago los cambios? ¿No? Y cómo inicio, esto es lo último que vamos a hacer, ¿no? Cómo inicio, cómo termino, todas las preguntas que te puedes hacer y ver si te pasa, o a veces eso, también los tiempos, ¿no? En el libro también leía una que decía, a los 9 meses, que sería el embarazo, me aparecieron unas ganas terribles de dejar a mi pareja. Y era esta separación de la madre. Claro. Luego no lo hizo, se dio cuenta, ¿no? Entonces, bueno, puede servir para entender y sobre todo compartirlo con la pareja, desde, aunque no sepáis datos, aunque digáis, pues aquí no me he enterado suficiente, el decir, vale, o sea, en vez de decir, jo, es que siempre tengo que ser yo la que te busque. Vamos a ver, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Y entonces, sabiéndolo, aunque no sea lo más cómodo para mí, pues igual puedo hacer un esfuerzo por hacerlo de otra manera. Porque es lo que yo he aprendido, no necesariamente tiene que ser así. Es lo que me es más cómodo, aunque sea incómodo, porque es lo que conozco. No despierta mis miedos y evito miedos inconscientes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces me decías, ¿cómo trabajar esto? ¿No? ¿Qué hacemos con esto? La primera, darnos cuenta. Desde ahí, plantearnos que no tiene por qué ser así. Y a lo mejor experimentar diciéndonos lo contrario. Por ejemplo, me van a hacer daño. ¿Cómo sería? O sea, si yo lo pienso fríamente, yo sé, tú fueras mi pareja, yo sé que tú, o sea, yo si estoy contigo, si pensara que me vas a hacer daño, no estaría contigo, ¿no? Y sí, entonces tengo que replantearme qué tipo de pareja me busco. Entonces, ¿qué necesito yo? Primero, poderlo compartir contigo y qué necesito yo, a lo mejor cuando noto que eso se me activa y que empiezo a ponerme a la defensiva, pues a lo mejor es decir, uy, noto que me estoy tensando, ¿no? Y a lo mejor es pues, oye, pues vamos a ir más despacio. Y a lo mejor tú dices, no, pues que ahora siento que me estás reteniendo. Bueno, un día para ti, un día para mí. ¿No? Porque al final es que siempre nos damos un roto para un descosío, ¿no? Eso por una parte. Luego trabajo con afirmaciones, ¿no? Que es el pensamiento justo contrario al que ves que te está. Por ejemplo, si es los demás no están listos para mí, que podría ser un parto rápido o retenido, pues ¿cómo yo puedo darle la avisar vuelta a la otra persona, darle la vuelta y decir, tengo todo el tiempo del mundo, mi placer es bienvenido, tomo todo lo que necesito, tomo lo que necesito del otro o pido lo que necesito en vez de hacérmelo yo solo porque ya digo, pues si el otro no va a estar, mi placer es importante para el otro, por poner un ejemplo así, ¿vale? Y la otra, bueno, en Rebirthing lo trabajamos con esto y con la respiración consciente conectada. Son trabajos que van a ir liberando, limpiando todas estas memorias. Pero, de todos modos, para el que dice, pues yo no quiero hacer eso, o bueno, vale, me interesa, pero ahora mismo, ¿qué hago? Porque, pues, simplemente respirando más. Mientras estás haciendo el amor, ya te va a ayudar. Porque, claro, a la que se activa eso, lo primero que hacemos es contraernos. Si tú estás respirando mucho más conscientemente y más grande, eso te va a ayudar a transformar esa energía más rápida, a no quedarte atascado en esos patrones, a poder trascender todo eso y abrirte, porque al final lo único que necesitas es abrirte. Y sí, lo que decimos en Rebirthing es que respiramos como vivimos. Entonces, si tú llegas a la conclusión, por ejemplo, de que la vida es una lucha en esfuerzo y además me lo tengo que ganar todo a pulso, no soy suficiente, ¿no? Yo solo no puedo. Entonces, puede ser eso, que respires, que oyes a la persona respirar y parece que está remando en las galeras de un barco, ¿no? Como, ¿no? Entonces, eso ya nos da alguna pista. O personas que tienen mucho miedo a tomar la vida porque me van a hacer daño, entonces inhalan como poquito, ¿no? Entonces, todo eso se puede y se va transformando. Aunque yo creo que nunca sueltas del todo tu patrón, pero lo puedes poner a favor.
todo, o sea, al final todas estas circunstancias son los retos que la vida nos ha puesto para desarrollar nuestros talentos. Para nada quiere decir, porque lo malo es que llegamos a la conclusión de no soy buen amante, yo no puedo, o no soy deseada, o yo no tengo, soy anorgásmica. No es verdad. Todo el mundo puede todo. Solo que algunos tienen más trabajo que otros y es aprender qué es lo que te está limitando y ponerle conciencia y trabajarlo, básicamente. ¿Qué ¿No? te parece si lo trabajamos en una pequeña meditación? Venga, Porque quedan 10 minutos. Entonces, vale, nos dé tiempo a despedirnos y todo y que no se corte. vale. Pues haremos algo muy cortito, 5 minutos. No lo he preparado, la verdad. Digo, a ver qué sale, depende de lo que habláramos. Vamos a cerrar los ojos. Ponte cómodo, intenta tener tu espalda recta y empieza a conectar con tu respiración, dejando que sea un poquito más profunda y fluida sin dejar pausa entre la inhalación y la exhalación. Incluso pues para empezar a soltar un par de bostezos o suspiros. Dejando que la respiración lleve tu atención hacia adentro. Y para activar un poquito tu energía sexual, mientras vas respirando, te invito, puede ser a ritmo o como tú quieras, a que hagas algunas contracciones con tu suelo pélvico. Puede ser que se balancee tu cadera o que no. Quiere decir eso, ¿no? Como aprietas, como cuando estás intentando aguantar el pipí, aprietas todo tu suelo pélvico y lo relajas. Respirando y llevando tu atención ahí. Puedes respirar por la boca, por la nariz, como te sea más cómodo. No importa si en este momento tienes pareja o no tienes pareja. Y puedes dejar de hacer estas contracciones. Sigue respirando fluidamente. Y yo te voy a plantear algunas preguntas. Y no se trata de ponerte a pensar, sino simplemente deja que surjan las respuestas. Si no surge nada, a lo mejor solo son sensaciones. Y luego cuando terminemos, sí estaría bien que lo anotaras, pero deja que llegue la información que sea importante para ti ahora. Entonces, sin dejar de respirar. ¿Cómo siento, cuánto me siento en este momento conectada, conectado con mi energía sexual, en este momento en general, no en este instante? ¿Cuán presente está esta energía sexual en mi vida? Cuando he vivido momentos importantes de cambio, mi sexualidad se activa más o se duerme más. ¿Qué ocurre con mi sexualidad cuando tengo cambios, estrés? ¿Cómo inicio mis encuentros sexuales? Tiendo a llevar la iniciativa, me espero que sea el otro. Es algo relajado y fluido para mí. Utilizo estrategias. Si en este momento no tengo ninguna pareja o ninguna pareja sexual,
Piensa tal vez en la última o en algo que se repita en tu historia. ¿Soy más de dar o de recibir? ¿Qué me resulta más cómodo? ¿Dar placer o recibir placer? ¿Qué me es más común? ¿Sentirme cómodo en la intimidad? ¿Sentir que me sabe a poco, necesitaría más de la otra persona? ¿O sentirme atrapado y a un momento en el que necesito separarme, es demasiado para mí, necesito mi espacio? ¿Qué sucede cuando terminamos de hacer el amor? ¿Cuán cómodo me siento con el contacto físico? Y por último, sin que yo ponga una pregunta concreta, ¿hay alguna información importante para mí que surge ahora? ¿Algo que observo, algún patrón, algo que sienta que está limitando mi sexualidad, el placer, la conexión, la intimidad en mis relaciones íntimas? Y para los que tenéis información sobre vuestro nacimiento, ¿hay algo de esto que espontáneamente me conecte con mi nacimiento, con algún aspecto? Y venga, va, y una más. ¿Cómo imagino que fue ese acto sexual en el que mis padres me concibieron a mí? Si te viene algo, tal vez tengas información porque te hayan contado, o tal vez simplemente date permiso para imaginarlo. Y vamos a tomar una respiración profunda, mover un poco los pies, conectarnos bien con el suelo y estirarnos un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Wow, buenísimo. Ha sido un poquito rápido. Yo os recomiendo, luego se os olvidarán, anotadlo si os han venido cosas importantes. ¿Algún descubrimiento, Blanca? O alguien que escriba. Yo no veo los mensajes del chat, no sé por qué. Ah, los veo yo, sí. Si A ver, hay alguien que quiera compartir algo, tenga una pregunta. a mí me ha venido que todavía hay un potencial de creatividad muy grande. Es como me ha venido con una fuente, con, no sé, con colores, con luces y me ha venido creatividad, ¿no? Como Claro, explorar más ahí. Wow. claro. Incluso para los que piensen, no, pues yo mi vida sexual es satisfactoria. Ya, pero es que hay mucho más. Como hemos dicho, de entrada partimos de que estamos vivos y estamos aquí, ¿no? Y luego, y que las cosas que hayan pasado después pueden reforzar estos patrones o suavizarlos, como decíamos, ¿no? Bueno, no sé cuántos minutos quedan, ¿un minuto? Sí, 1 minuto 30. Wow. Vale. Bueno, tenéis el contacto de Blanca, tenéis mi Instagram también, quien quiera más información. Tengo algún artículo, creo, no sé, en el blog o me podéis escribir. Yo hago ahora mismo, es que con esto del confinamiento no sé qué voy a hacer. Voy a hacer
Sí que creo que lo voy a hacer online, tengo que prepararlo aún, septiembre, octubre. Hago un taller de fin de semana que se libera tu sexualidad creativa y que lo he rebautizado Sex Detox, ¿no? Como para limpiar todos estos condicionamientos. Y se trabaja no solo el nacimiento, sino todas las cosas que nos han ido influyendo en nuestra sexualidad, ¿no? Y como tú has dicho, está conectado con la creatividad porque al final tiene mucho que ver con eso e incluso con nuestra capacidad de generar abundancia, porque ahí está la creatividad. Por lo tanto, no solo para tener una sexualidad más satisfactoria, sino eso, disfrutar más de la vida y vivir eso, cuánto me abro a recibir, ¿no? Con Muchísimas gracias, Blanca. mucha plenitud. Muchísimas gracias por tan bella reflexión, tan emotiva, por tu sensibilidad y tu implicación y compromiso, poniendo semillitas de conciencia. Sí. Y muchísimas gracias a todos por Sí. estar presente y por conectaros también con vuestro bebé interior y empatizar con todos los bebés del mundo.